Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de mayo del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 1 al 38. Ezequiel 36, del 1 al 38. Este capítulo, em, capítulo 36, perdón, es capítulo 36 del 1 al 38. Sí, este capítulo, en nuestras Biblias seguramente va a aparecer un título que habla de la restauración de Israel. Em, y quisiera centrarme en dos pasajes para que miremos algo que pues, me parece muy importante, muy interesante, que lo tratemos de meditar. Bueno, dice el versículo 3. Em, Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser oprobio de los pueblos. El Señor soberanamente, em, digo soberanamente porque son sus decisiones, decidió bendecir al pueblo de Israel, ¿sí? Decidió, como dice la escritura, poner su nombre sobre ellos, incluso morar y habitar en medio de ellos. Y, y una señal inequívoca de la verdad de este plan, ¿sí? De la verdad de este propósito, es que han pasado por lo menos más de 3000 años desde que el Señor eligió al pueblo de Israel y a pesar, ¿sí? De su pecado y de su infidelidad y de tantas circunstancias que hayan vivido, pues se ha mantenido ese plan de bendición, esa promesa que el Señor tuvo. O sea, como dice la Biblia, los dones, así como el llamado, los dones son irrevocables, porque los dones son un regalo que el Señor da y el Señor no es que se retracte de lo que nos concede. Nosotros lo echamos a perder aquellas cosas que el Señor nos concede, pero Él no se retracta, ¿sí? Él no dice, te doy esto y luego te lo quito. Soy yo quien en mi necedad puedo perder esos dones que el Señor me ha dado o pierdo el ejercicio de ellos. Pero también dice que el llamado es irrevocable, o sea, el Señor llama, pone una marca sobre mí y de nuevo soy yo quien en mis malas decisiones, en mi ignorancia o en mi necedad o insensatez puedo afectar ese llamado que el Señor me ha hecho. El Señor entonces en el 36, ya en el capítulo 33, Ezequiel se entera de la caída de Jerusalén, en el capítulo 33, 21. En el capítulo 34 hablamos de cómo pues, se profetiza en contra de los gobernantes y el 36 y 37 son muy importantes porque son profecías de la futura restauración de Israel. Pero quiero que miremos algo que me parece muy importante que lo entendamos. Y dice el versículo 22, por tanto di a la casa de Israel, ojalá me puedan acompañar en la lectura. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Bueno, aquí voy a tratar de explicarles algo que hay una expresión del pastor John Piper, pastor bautista, que dice, Dios ama su gloria, ¿sí? Y, y él tiene, de hecho, tiene un libro dedicado a este tema, pero en una porción de este libro,
él explica la centralidad del Señor en el mismo. Sí, ahora, esto suena un poco molesto para muchos de nosotros, que nosotros solemos ser un poco, eh, podríamos decir, egocéntricos, ¿sí? Y quisiéramos que la centralidad del Señor fuese en nosotros, ¿sí? O sea, que Dios nos ama tanto que todo lo que le pidamos, que todo lo que queremos, que todo lo que anhelamos nos lo conceda, como si el Señor fuese nuestro servidor, ¿sí? Ahora, ¿el Señor nos sirve? Por supuesto que sí. La misma Biblia nos dice, pues que Él vino a servir y Él nos ha servido, pero no a servirnos como o sujeto a nuestros caprichos, impulsos y deseos egoístas, sino que el Señor en su gran potestad, en su grandeza, pues tiene la capacidad de servirnos. No somos nada sin Él. O sea, si el Señor no nos ayuda, si el Señor no está en medio de nosotros, nosotros no somos nada. Pero el Señor no está centrado, y es lo que quiero citar de John Piper, y vamos a ver algunos versículos, y de hecho lo que acabo de leer es muy claro. Em, Hay algo que está en juego más que nuestra propia gloria, y es la gloria del Señor. Digámoslo de esta manera. El Señor, cuando escoge al pueblo de Israel, empeña su nombre, ¿sí? El Señor, al apartarlo, al escogerlo, al decidir amarlo, al plantear un propósito, un plan para ellos, empeña su propio nombre, ¿sí? Por eso es y sería conocido como el Dios de Israel. Y si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando en el desierto, Moisés, con un argumento un poco osado y podríamos decir como atrevido, cuando le dice al Señor, cuando él dice, no, ya no más, yo le voy a cambiar de pueblo, escojamos otro pueblo, estos que mueran en el desierto, y yo le levanto otro pueblo fiel. Y Moisés le dice, no, ¿qué dirán? ¿Sí? ¿Qué van a decir de ti? Que lo sacaste, o sea, ¿qué van a pensar los pueblos que nos sacaste de Egipto y que los destruiste? Moisés, en un argumento que de nuevo a mí me parecía como un poco osado y atrevido, por el contrario, entiendo que Moisés estaba haciendo y esgrimiendo un argumento muy poderoso. Por amor a tu nombre, por amor a tu gloria, no los destruyas, porque de alguna manera lo que está en juego es tu nombre y es tu gloria. Y voy a leer y ojalá me puedan acompañar de nuevo a lo que dice estos dos versículos. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. De alguna manera, entonces, lo que el Señor está planteándoles es que Él está centrado y su objetivo principal es glorificar su santo nombre, exaltar su santo nombre. Dice, y voy a citar algunos pasajes para que entendamos este argumento. Dice Isaías 2:22, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El Salmo 143 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Perdón, este es Jeremías 17:5, el anterior eh, es el Salmo 146:3. Hay una advertencia, Isaías 2:22 lo que dice es, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Lo que nos está diciendo la Biblia es que generalmente ponemos nuestra confianza, esperanza en el hombre, en nosotros mismos. Nosotros a veces buscamos y procuramos es nuestra propia exaltación, incluso nos centramos en el Señor en la medida en que Él se centra en nosotros. Buscamos al Señor para que Él nos conceda nuestros deseos y nuestros anhelos. O sea que es casi si nos relacionáramos con el Señor de manera condicional. Si tú me bendices, yo te bendigo. Si me va bien, me acuerdo de Jacob, cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú, que condiciona al Señor. Le dice, si tú eres mi Dios, si me va bien,
si me bendices, si me protejas, entonces yo te voy a dar los diezmos, tú serás mi Dios. O sea, lo está condicionando. Está algo así como que si me va bien, entonces yo te doy la gloria. Y en la historia es al revés, porque pues el Señor es primero, el Señor es lo más grande y nuestra vida tiene que ser para su gloria. De hecho, Isaías 43:7 dice, para gloria mía los he creado, ¿sí? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Entonces, el argumento de que el Señor conceda todas las cosas, ¿sí? De que el Señor supla nuestras necesidades, de que el Señor nos favorezca, no puede ser centrado en el beneficio ególatra nuestro, sino que por amor a su nombre y por amor a su gloria, el Señor nos conceda X o tal cosa. Dice, voy a citar algunos párrafos del texto de John Piper, dice así, el compromiso supremo de Dios es con Él mismo y no con nosotros, y en eso estriba nuestra seguridad. El Señor ama su gloria por encima de todo, y dice Isaías 48:9 y 11, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Miren que en Isaías, incluso en los anuncios proféticos, está hablando que a pesar de la infidelidad del pueblo, que a pesar de la rebeldía, que a pesar de su ignorancia, que a pesar de su insensatez, el Señor mismo va a actuar, ¿sí? Dice, diferiré mi ira, la reprimiré para no destruirte, y aclara que es por amor de su nombre, por amor de su gloria, ¿sí? Porque está en juego su nombre, sus palabras y sus promesas. De nuevo, por eso el llamado es irrevocable y por eso los dones del Señor son irrevocables. No por nosotros, sino porque está en juego su palabra. O sea, el Señor tiene una centralidad y una convicción tal en él mismo, y aquí no podemos definirlo como egocentrismo o algo, porque es que el Señor es Dios, ¿sí? O sea, digámoslo de esta manera, Dios es Dios. El Señor no tiene nada por encima de él es supremo, soberano. Y Él lo que quiere es manifestar esa grandeza, gloria y gran poder, y es obvio que Él no se va a centrar en nosotros. Nos ama y nos ama por amor a su mismo nombre y a su misma gloria, porque comprometió sus palabras. Ahí está el punto. El Señor es tan claro en Él mismo que al comprometer sus palabras, pues va a cumplir sus palabras y no se va a retractar. Pero no porque nosotros seamos, o sea, nosotros no llenamos ningún espacio del Señor. El Señor no nos creó porque Él se sintiera solo y necesitaba compañía. El Señor es completamente absoluto, ¿sí? El Señor no necesita nada. En su soberanía quiso crearnos y en su soberanía quiso manifestar su gloria, proyectar su gloria. Eso dice la Biblia. Somos la proyección de la gloria del Señor. Entonces fuimos creados para darle gloria. Y lo que voy a concluir algo muy importante que espero que nos ayude a redireccionar nuestras oraciones también basados en esta idea que lo está planteando el mismo Ezequiel. Dice, Dios lleva a cabo la salvación por amor de él. El Señor justifica al pueblo llamado por su nombre para que él pueda ser glorificado. Dice el Ezequiel que los acabé de citar, que por amor, dice, si no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Él ejecuta la salvación por causa de su santo nombre. Él decide santificar su santo nombre, aunque no lo mereciera, porque aquí no hay mérito alguno, ¿sí? No, no, no. De hecho, nosotros no hicimos nada para recibir el perdón y la salvación. Es un acto soberano y supremo de su amor a su gloria y en su amor a su gloria a la palabra que comprometió para salvarnos. Dice también, estoy citando partes del texto de John Piper, dice, ¿por qué entonces Dios perdonó al Israel rebelde llevándolo al desierto y finalmente a la tierra prometida? Dice Ezequiel 20:14, actué a causa de mi nombre
para que no se infamase a la vista de las naciones. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel cuando lo rechazaron como rey y exigieron ser como todas las naciones? Esto está en primer libro de Samuel 8, 4 al 6. El Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, le dijo a Samuel. Y dice, el amor de Dios por la gloria de su propio nombre es el manantial de gracia libre y la roca de nuestra seguridad. ¿Por qué entonces Dios sacó a los israelitas del cautiverio en Babilonia? Porque Daniel oró, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Sigue el texto de John Piper. ¿Por qué el Padre envió al Hijo encarnado a Israel? Para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Esto está en Romanos 15, del 8 al 9. Entonces miren que es tal la centralidad del Señor en su propia gloria, que cada palabra que Él ha dicho, que ha anunciado y que ha prometido, Él, por la certeza, la garantía de que fueron sus palabras, las va a cumplir. Qué triste que nosotros, al no comprenderlo, pues dilatamos, terminamos es como dilatando los planes del Señor para nuestra vida. Uno, por egoístas, porque pretendemos que el Señor y todas las cosas giren en torno a nosotros. Entonces, si vamos a seguir buscando nuestra propia gloria, pues obviamente el Señor no se va a glorificar como es su plan. Dice, ¿por qué el Hijo fue a su hora final? Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El mismo Señor Jesucristo, en la muerte, en su sufrimiento, está centrado en la gloria del Padre. Cristo murió para glorificar al Padre y para reparar toda la difamación que habíamos traído a su honor. Nuestra única esperanza, dice John Piper, es que la muerte de Cristo satisfizo los justos reclamos de Dios de recibir la verdadera gloria de sus criaturas. Dice John Piper en signos de admiración, hermanos, Dios ama su gloria. Él está consagrado con todo su infinito y eterno poder a mostrar esa gloria y guardar el honor de su nombre. Entonces, pregunta y hace un cuestionamiento este autor. Bueno, este autor también está basado en unos estudios de Jonathan Edwards, que en el siglo XVI-XVII plantea esto que fue un poco controvertido porque, de nuevo, pues, ¿en qué nos hemos centrado? En que el Señor nos ama a nosotros por encima de todas las cosas, pero obvio, no nos puede amar por encima de Él mismo, ¿sí? No nos puede amar por encima de su gloria, porque sería entonces como si nosotros fuéramos lo más grande del universo, y lo más grande del universo es Él. Él nos ama, claro que sí, pero jamás por encima de su gloria y jamás por encima de su santidad. Es tal su amor eterno que tiene como beneficiarnos con ese amor, pero lo esencial en el Señor, como cité al principio, Él ama su gloria y está centrado ante todo en su gloria. Dice entonces, la respuesta a nuestras oraciones va a depender del amor del Señor por su propia gloria. Vamos a ver algunos textos donde hay oraciones que están centradas en procurar la gloria del Señor. Dice, por ejemplo, en Jeremías 14:7, oh Señor, actúa por amor de tu nombre. Dice el Salmo 79:9, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Dice el Salmo 25:11, por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. Ahora, nuestras oraciones no pueden estar centradas en nosotros. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Y este santificado sea tu nombre es la petición de que el Señor se glorifique a sí mismo. Dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Señor,
no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces, creo que sí es muy importante en nuestras oraciones redireccionar y no centrarnos solo en mi anhelo, en mi necesidad, en mi dificultad, en mis sueños, en mis metas, en mis desafíos, sino centrar mi oración en que el Señor se glorifique, en lo que Él considere que se ha de glorificar en mi vida. Entonces, el Señor me llamó, el Señor nos escogió, el Señor nos perdonó. Seguramente nosotros queremos tener una vida tranquila, cómoda, segura, sin dificultades, que todo salga a pedir de boca, pero todo lo que sea para la gloria del Señor ha de darse. Y si nosotros decidimos darle gloria a Él, seguramente Él manifestará su gloria sin medida, sin restricción alguna, porque hemos logrado entender que todos los llamados de su nombre, para gloria suya, hemos sido hechos, formados y llamados. Dice, em, mm, termina diciendo, y voy a citarlo literalmente igual, declaremos con audacia y con fuerza lo que Dios más ama, la gloria de Dios. Cuidémonos de los mares de centralidad en el hombre que hay a nuestro alrededor. Dejaos del hombre, dice Isaías 2:22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué él es estimado, la base, los medios y el objetivo del amor de Dios por los pecadores es su amor primero, más profundo y supremo por su propia gloria. Por lo tanto, hermanos, aprendan que el fundamento del Evangelio es glorificar a Dios sobre todas las cosas. A mí me parece extraordinario. Y viendo este pasaje de Ezequiel es muy claro. El pueblo de Israel todo lo había hecho para avergonzar el nombre del Señor. Había adorado a otros dioses, se habían rebelado contra él, habían hablado en su nombre cosas que el Señor no había dicho. Bueno, habían pisoteado el nombre del Señor, sus planes, sus propósitos, eran una vergüenza. Pero el Señor está tan comprometido con Él mismo, con su palabra, es, decirlo de alguna manera, tan serio, es un completo caballero, tan serio que como dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él puso en juego su palabra y puso tal en juego su palabra que más allá de los méritos decide darle otra oportunidad al pueblo de Israel como nación. Ahora, individualmente el Señor trata con todo el mundo. El Señor tiene un plan para nosotros como iglesia. Lo va a cumplir. Individualmente tratará con cada uno de nosotros, pero hay un plan que el Señor tiene para la iglesia, hay un plan que el Señor tiene para nosotros. Y ese plan es que en este mundo, en este tiempo, el nombre del Señor sea glorificado en cada criatura. Y que cada criatura, por eso dice la Biblia, ante ti, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que tú eres el Señor. Si una rodilla se dobla, si una lengua confiesa que Él es el Señor, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué estarían haciendo las naciones? Adorándolo, dándole gloria a su nombre. Por eso es muy triste que en muchas congregaciones los cristianos no se dignen, porque eso pasa, a alabar a Dios en sus cultos. Los cristianos muchos les gusta llegar es a recibir, les gusta llegar es a la oración, cuando es oración de sanidad, cuando se ora por la provisión, cuando se ora por la restauración, el mensaje de la Biblia, porque los puede consolar, los puede animar. Pero ¿cuánto nos cuesta entender que lo esencial del culto es la alabanza porque es culto? O sea, yo vengo a adorar, a rendirle adoración, alabanza al Señor. Qué triste que muchos creyentes ven la alabanza, la adoración, los tiempos de oración como relleno dentro de una reunión. Pero si entendemos esto, que fuimos creados para la gloria del Señor y que la gloria del Señor es el centro mismo de su esencia, pues pensaríamos que lo más importante de todo culto es adorarlo, alabarlo, exaltarlo, ¿sí? Glorificarlo. Ahora, ¿cómo deberíamos orar? Como leímos aquí en la Biblia, Señor, por amor a tu nombre. Tú me hiciste esta promesa.
yo te suplico por favor que te glorifiques en esto. Glorifícate tú. Es que yo no necesito más gloria que tu gloria, ¿sí? Que tu obra en mí glorifique tu nombre, que el cumplimiento de tus palabras en mí glorifiquen tu nombre, que a causa del buen testimonio que yo pueda alcanzar por mi fe, tu nombre sea glorificado, que a causa, Señor, de que tú respaldas tus mismas palabras, no que solo respalde mis sueños, anhelos y proyectos, sino que te respalde sus propias palabras, Señor, tu gloria será evidenciada, que yo sea un reflejo de tu gloria, que yo manifieste tus virtudes. Por eso dice también Pedro, nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿sí? Las virtudes para mostrar la gloria del Señor. Pero a veces cruzamos esa línea delgada, cruzamos esa línea de la gloria del Señor y nuestra propia gloria. Y muchas veces, muchas veces, yo lo reconozco como siervo del Señor, muchas veces cruzamos esa línea donde debimos haberle dado gloria al Señor y de alguna manera pretendemos glorificarnos a nosotros mismos. ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién da la inteligencia? ¿Quién da la capacidad para comprender? ¿Quién da la capacidad para tomar sabias y buenas decisiones? ¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién nos concede el aliento de vida? ¿Quién nos diseñó de tal manera que el corazón funciona automáticamente o autónomamente? ¿Quién nos dio la capacidad para movernos? ¿Cuántas cosas pasan a diario en nuestro cuerpo de las cuales no somos conscientes? ¿Qué tal que tuviéramos que planear y ejecutar la respiración? ¿Qué tal que tuviéramos que estar pendientes del funcionamiento de nuestros sistemas? Todo lo hizo Él de una manera perfecta para su gloria. Y no podemos seguir cruzando esa línea porque antes de darle gloria, muchas veces le estamos avergonzando, siendo creados para su gloria. Así que vamos a orar y espero que podamos comprenderlo. Esto es algo que creo que tiene mucha tela para cortar y si usted analiza y es buen lector de la Biblia, se va a dar cuenta que las oraciones de los grandes hombres de fe están centradas en la gloria del Señor, no en su propia gloria. Claro, hay dificultades y necesidades, pero cada petición sensata se basó en que el Señor tomara su lugar, en que su nombre fuese exaltado y su gloria fuese manifestada. Y si en la manifestación de su grandeza, si en la santificación de su nombre hemos de ser beneficiados, bendito y alabado sea el Señor. Así que en esta mañana, Padre, quiero presentarte mi corazón, mi vida, y de verdad hay cosas que solo pueden ser revelacionales. Em, Tú no nos creaste porque te sintieras solo, porque tuvieras algún vacío y que necesitaras compañía. Cuando la Biblia habla de el amor a tu gloria, no es simplemente que seas egoísta o egocéntrico, es que eres Dios, sencillo, Señor. Eres el Todopoderoso, el Soberano. Yo te pido hoy que me perdones cada vez que he cruzado la línea de tu gloria y mi gloria, porque mi gloria estaría entonces en darte a ti cada día la gloria, Señor. Como dice el salmista, no a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea la gloria. Perdóname cada vez que, que me han salido las cosas bien, porque tú me dotaste de capacidades, porque me diste instrucción, porque me diste sabiduría, porque me diste fuerza, porque me ayudaste a tomar una buena decisión. Perdóname cada vez que me autoexalté y me autoglorifiqué y no te di la gloria, Señor. Porque la vida tú la sostienes, porque las capacidades tú las das. Para ti sea toda la gloria, Señor. Y a nosotros la oportunidad de dártela. Nosotros no te creamos. Nosotros ni siquiera nos hicimos a nosotros mismos. Tú nos creaste, tú nos hiciste. Y a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de nuestro pecado, decidiste por amor a tu nombre, Señor, insistir en glorificarte en la humanidad. Por eso, ayúdanos a centrar nuestras oraciones por amor a tu nombre, Señor, no por amor a nosotros mismos. Esto, Señor, solo puede venir por la luz de tu Espíritu a nuestro corazón. Por eso y te pido, Eterno,
que nos muestres tu gloria. Esa era la oración de Moisés. Muéstrame tu gloria. Déjame ver tu gloria. Y enséñame y ayúdame a darte gloria siempre. Que hoy, Señor, mis acciones, mis palabras, mis pensamientos, Padre, sean para darte gloria a ti, solo a ti. Bendícenos, Señor, y glorifícate en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.